Muy buenas tardes. Voy a pasar a compartir mi PIA. Espero que se vea mi trabajo. Este es el programa de entrenamiento deportivo con la interacción de la alimentación y las ayudas ergogénicas. Esta es mi portada. Los objetivos de la nutrición en el deporte. El objetivo principal de esta intervención es brindarle al deportista el aporte necesario y eficaz en cada alimento y ayuda ergogénica en cada etapa de la preparación física del macrociclo. Hablar de alimentación y nutrición en el deporte implica adaptar los principios básicos de la alimentación y nutrición humana a las necesidades energéticas y de micronutrientes que conlleva la práctica deportiva. Nuestro trabajo estará enfocado en la preparación física en el deporte de combate. Actualmente se conoce como MMA o artes marciales mixtas. En la etapa especial, donde el volumen de entrenamiento lo vamos reduciendo y en consecuencia vamos a ir aumentando la intensidad del esfuerzo. Y coloqué una foto del atleta al que entreno. Es Ramiro Jiménez. La edad de él me parece que tiene 21, 22 años. Y pues la idea es que llegue a UFC, a las grandes ligas. En este deporte los competidores deben pelear en un octágono rodeado por una jaula con el objetivo de vencer a su oponente por sumisión, knockout o por puntos, efectuando golpes de puño, codazos, rodillazos y patadas, o en este caso aplicando llaves, palancas, estrangulaciones y derribes al adversario. El combate puede durar de 3 a 5 rounds, con un total de 5 minutos de actividad por un minuto de descanso entre cada round. Se lo colocó los autores en el 2011. Va a pasar a colocar lo que es un ejemplo de una sesión de entrenamiento del microciclo de carga en la etapa especial. Los objetivos son trabajar la velocidad de la ejecución en cuestión al trabajo de fuerza, también desarrollar lo que es la fuerza máxima y por ende la fuerza explosiva. Las tres las estamos trabajando. Los parámetros es mantener un volumen medio, como lo mencioné antes, la intensidad se eleva y es una frecuencia media. Como ven, es una secuencia de ejercicios, se hace el trabajo de fuerza máxima para hacer la transferencia a fuerza explosiva y después hacer lo que es la velocidad de ejecución y así sucesivamente. Vamos a pasar a la dosificación de los alimentos en la preparación física. Ahí. Los carbohidratos. Aquí brevemente coloqué los factores importantes a considerar. Se recomienda una ingesta de carbohidratos para los atletas entre 5 a 10 gramos por kilogramo de peso. Este nivel de ingesta es mucho mayor que el de las proteínas, que tiene un rango recomendado de 1.2 a 1.7 de gramos por kilogramo de peso. Todo esto varía, ¿no? Todo va a ir variando por el somatotipo del atleta y por el tipo de deporte. Lo que también brevemente son los requerimientos de los factores que incluyen, que como sabemos que es proporcionar la energía para satisfacer la mayoría de las necesidades calóricas, optimizar las reservas de glucógeno, permitir la recuperación muscular después de la actividad física, proporcionar una fuente de energía bien tolerada durante la práctica y la competición, y proveer una fuente de energía rápida y fácil entre las comidas para mantener el azúcar en sangre. Pasamos a las proteínas. Otro de los factores importantes que consideramos, colocamos aquí que los atletas deben de hacer un esfuerzo por consumir pequeñas cantidades regulares de 25 a 30 gramos de proteínas de buena calidad o a lo largo del día para satisfacer las necesidades totales de los tejidos. Igualmente, que es de uno, puede variar, ¿no? Pero por la fuente que encontré, nos marca que es de 1.2 a 1.7 de gramos por kilogramos por día. Los requerimientos de las, los requerimientos de las proteínas se basan en los siguientes factores, que es el mantenimiento, la construcción y la reparación muscular, mejorar el rendimiento deportivo, optimización de la relación de fuerza-peso, obviamente incrementarla o mantenerla,
y consumir en este caso, el aminoácido esencial, que es la leucina, que es el regulador del metabolismo de las proteínas. Pasamos a los lípidos, que comúnmente lo conocemos como las grasas. Las grasas tienen el efecto de ralentizar el vaciado gástrico, retrasando la velocidad con la que los alimentos consumidos salen del estómago y entran en los intestinos para una mayor digestión y absorción. Por lo general, los atletas se sienten molestos haciendo ejercicio con alimentos aún en el estómago, ya que los hace sentir mal, y es probable que el retraso del vaciamiento gástrico también inhiba el consumo adecuado de los lípidos durante el ejercicio. Por lo tanto, la comida antes del juego, o en este caso la práctica o competición, debe ser relativamente baja en grasas y consumirse lo suficientemente antes del ejercicio para garantizar que no exista este tipo de detalles. Los factores a considerar son una fuente de energía concentrada, aislamiento de la temperatura ambiental, absorción del impacto, prolongación de la saciedad, mejoría del sabor y palatabilidad de los alimentos. Funciona como transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y es una fuente de ácidos grasos esenciales. Las recomendaciones de la ingesta de los carbohidratos. Las pautas actuales de la ingesta de carbohidratos de carbono recomiendan un consumo de cerca de 8 a 12 gramos por kilogramos por día para atletas de fuerza o potencia que pasan gran parte del día. En este caso, más de 4 horas o 5 horas. Repito, esto va a ser variante del tipo de deporte o del atleta. Haciendo ejercicios de intensidad de moderada a alta. Para atletas que hacen de 1 a 3 horas por día de actividad de intensidad de moderada a alta, la ingesta recomendada es de 6 a 10 gramos por kilogramos por día. Las recomendaciones de la ingesta de las proteínas para los atletas de potencia o velocidad. Me estoy basando en esto porque por el tipo de deporte en el que el atleta trabaja, requiere los tres. O sea, no nomás un cierto macronutriente, me refiero a los 3 macros, y también por el tipo de carga en la que está trabajando, que vemos lo que es la resistencia y la fuerza. Se recomienda una ingesta de proteínas de 1.5 a 1.7 de gramos por kilogramo por día, o cerca del doble del requerimiento de un no atleta saludable promedio, ¿no? En este caso, una persona sedentaria. La recomendación del American College of Sport Medicine para todos los atletas es una ingesta de proteínas que por lo regular varía de 1.2 a 2 gramos por kilogramo por día. Esta asociación recomienda que la proteína también se consuma en cantidades modestas. Marca de 0.3 gramos por kilogramo por comida de proteínas de alta calidad con espaciado regular durante el día para optimizar la síntesis de proteínas musculares y la recuperación de masa magra. Las recomendaciones de las grasas o de los lípidos. Los hidratos de carbono sirven como combustible principal para los atletas de potencia, pero la grasa también es un combustible importante disponible para actividades de intensidad moderada a alta. De esta, hasta el 85% del VO2 max. La ingesta recomendada de grasa se calcula de 2 gramos por kilogramo por día, pues un consumo mayor puede interferir con la recuperación del glucógeno muscular y la reparación del tejido muscular mediante el desplazamiento de los hidratos de carbono y proteínas necesarios. Dicha ingesta debería ser suficiente para el suministro de vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales, así como la síntesis de hormonas. Las recomendaciones de los micros. Coloqué la recomendación de vitaminas, en este caso el complejo vitamínico B. Es muy importante para las actividades de resistencia, pero los atletas de resistencia con ingesta de hidratos de carbono que satisfacen sus necesidades, cerca del 60% de las calorías totales, tienen prácticamente asegurada su necesidad de este complejo en los alimentos que lo consumen. Pasamos también a la recomendación de la hidratación, en este caso el ingerir los líquidos. Garantizar que el atleta de resistencia esté bien hidratado. No nomás el de resistencia, también el de fuerza, ¿no?
esté bien hidratado antes del ejercicio. Es muy importante. Cualquier grado de deshidratación puede tener un impacto negativo en el rendimiento. La recomendación actual es ingerir de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso de 2 a 4 horas antes del inicio del ejercicio, ¿no? En este caso de la práctica o competición. Las estrategias nutricionales para los deportes combinados, repito, por el tipo de deporte en el cual elegí, antes del entrenamiento o la competición. En general se recomienda que la comida previa al ejercicio o a la competición esté compuesta por almidón, fácil de digerir, con alimentos altos en hidratos de carbono y ingerirlos cerca de 3 horas antes de la actividad. También es importante la ingesta abundante de líquidos en las comidas y durante el periodo entre la comida y la sesión del ejercicio y la competición. Se ha informado que los equipos prefieren agregar fuentes de proteínas bajas en grasa para lograr más saciedad, pero los alimentos ricos en fibra no deben consumirse antes de un evento para evitar molestias digestivas, que es lo que platicábamos ahorita antes. También se recomienda limitar los alimentos altos en grasa para evitar retrasos en el vaciamiento gástrico, que se repitió antes. Los patrones de consumo de alimento entre jugadores de deporte de equipo o individual, en este caso el mío es individual, suelen ser de 2 a 4 horas antes del entrenamiento o la competición. Durante el entrenamiento o la competición, el consumo de hidratos de carbono también es importante en los deportes de equipo e individuales, en comparación con los resultados de una prueba en la que se consumió un placebo, en este caso agua. Unos atletas realizaron 7 carreras de ciclismo adicionales de 1 minuto a 120 a 130% del B2 Max, cuando consumieron una bebida con un 6% de hidratos de carbono y electrolitos. Esto equivale a una mejoría drástica en la capacidad para ser veloz durante los últimos 5 a 10 minutos en un juego también de básquetbol. Otro estudio similar encontró que las bebidas deportivas con hidratos de carbono y electrolitos pueden ayudar a mantener los periodos de gran intensidad en carreras de velocidad intermitente, en este caso como correr o trotar. La recomendación general es consumir bebidas deportivas con hidratos de carbono y electrolitos en cada oportunidad durante el juego y aprovechar el medio tiempo para consumir hidratos de carbono y líquidos. Pasamos a después de la competición. El periodo después de la competición o la competición es importante para apoyar la recuperación muscular mediante estrategias nutricionales apropiadas. Idealmente los atletas deben ingerir inmediatamente después del ejercicio alimentos y bebidas con un alto contenido de hidratos de carbono y proteínas. Esta estrategia permite una mejor síntesis de glucógeno y proteínas. El consumo de líquidos para la rehidratación y la reposición de las reservas de glucógeno deben proporcionar 1.5 litros por kilogramo de peso corporal que se perdieron durante la actividad. Como la enzima utilizada para la síntesis de glucógeno alcanza su concentración máxima inmediatamente después de la actividad física, las reservas de glucógeno muscular se reemplazan de manera eficiente cuando el atleta consume hidratos de carbono justo después de la actividad. Se deben consumir alimentos con un alto índice glucémico, en este caso contenido de azúcares naturales o que se transforman rápido y fácilmente en glucosa durante las 2 horas inmediatas posteriores a la actividad. El objetivo es consumir al menos 50 gramos, que en este caso equivale a 200 calorías de hidratos de carbono cada hora hasta la siguiente comida. Es necesario esforzarse por ingerir 4 gramos de hidratos de carbono por cada 0.4 kilogramos de peso corporal durante las 24 horas posteriores al ejercicio o la competición. Los puntos clave de estas pautas son los líquidos y los hidratos de carbono en el contexto de una dieta lo más variada posible. Los atletas, en este caso el atleta, debe encontrar maneras de consumir tanto los líquidos como los hidratos de carbono, literalmente en cada oportunidad. Vamos a pasar a la dosificación de las ayudas ergogénicas. No coloqué todas, coloqué desde mi punto de vista las más necesarias por la evidencia científica que se ha encontrado. La cafeína. La cafeína, como en este caso un suplemento, es un estimulante con beneficios reconocidos, en este caso en la resistencia,
los esfuerzos supramáximos y las carreras de velocidad. Para los atletas de resistencia que consumen cantidades relativamente moderadas de 3 a 6 miligramos por kilogramo de cafeína en forma de píldora polvo, por lo general se consumen unos 60 minutos antes del ejercicio y se ha encontrado que es una ayuda ergogénica eficaz para retrasar la fatiga. También se ha observado que la dosis de cafeína mayores de 3 miligramos por kilogramo antes y durante el ejercicio como parte de una bebida de hidratos de carbono son eficaces para diferir de igual forma la fatiga. Las dosis bajas de cafeína, entre 100 a 300 miligramos, cuando se consumen después de los primeros 15 u 80 minutos de actividad física, mejoran el rendimiento de la prueba de tiempo, en este caso en el de ciclismo, entre un 3 y un 7%. Las dosis de cafeína superiores a 9 miligramos por kilogramos de peso no parecen mejorar el rendimiento y pueden provocar efectos secundarios negativos como ansiedad, inquietud y náuseas. Inclusive también te produce ir al baño a defecar o orinar como un efecto estimulante. Permítame. Aquí mero. Hay pocas razones para consumir cantidades de cafeína arbitrariamente altas, pues el beneficio máximo puede alcanzarse con 6 miligramos por kilogramos de masa corporal. Pasamos a los hidratos de carbono. Aquí los podemos consumir por medio de geles, bebidas o alimentos. Para optimizar el almacenamiento de glucógeno muscular en preparación para un evento o para recuperar glucógeno muscular después del ejercicio, es de 7 a 12 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de masa corporal por día. La recuperación rápida de glucógeno muscular después del ejercicio, cuando haya menos de 8 horas disponibles para recuperarse antes de la siguiente sesión, es de 1 a 1.2 de gramos por kilogramos de hidratos de carbono. Y esto se hace inmediatamente después del ejercicio. Repetir cada hora, reanudar un horario regular entre comidas. Existe evidencia de que el consumo de hidratos de carbono como bocadillos pequeños cada 15 a 60 minutos puede ser ventajoso al principio del periodo de recuperación después del ejercicio. Comida previa a una sesión prolongada de ejercicios de 1 a 4 gramos por kilogramo de hidratos de carbono consumidos entre 1 a 4 horas antes del ejercicio. Consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio de intensidad de moderada o intermitente de 1 hora o más de duración. El consumo insuficiente de energía total, incluso con un consumo relativamente alto de hidratos de carbono, provocará la disminución de las reservas de glucógeno. Durante duración del ejercicio, cerca de 1 hora, pequeñas cantidades de hidratos de carbono en una bebida deportiva, en este caso proporciona solución al 6 al 7%. También hay evidencia de que enjuagar la boca con una bebida de hidratos de carbono pueden proporcionar algún beneficio, es decir, retenerlo en la boca algunos segundos antes de consumirlo. Duración del ejercicio superior a los 90 minutos. Sugieren de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de hidratos de carbono. Duración del ejercicio mayor de 4 horas. Cerca de 1.5 a 1.8. En este caso se pueden provienen de más de una fuente. Es mejor una combinación de sacarosa, glucosa, que su equivalente calórico, solo de glucosa para optimizar los receptores intestinales de hidratos de carbono. Pasamos también a consumir, bueno, en este caso a dosificar y consumir la betalanina. Parece que la ingesta de 3 a 6 gramos por día, en este caso de 0.8 a 1.6 gramos cada 3 o 4 horas durante 10 a 12 semanas, aumenta la capacidad de amortiguamiento celular en un 50-85%. Esto permitiendo una mejoría del rendimiento en el deporte de alta intensidad. La creatina, uno de los mejores suplementos en la actualidad.
La creatina es uno de los suplementos más populares entre los atletas para mejorar el rendimiento. Un régimen típico de carga de creatina implica una fase inicial de 20 gramos por día, dividida en 4 dosis de 5 gramos durante los primeros 5 y 7 días, seguida de una fase de mantenimiento de 3 a 5 gramos de día durante diferentes periodos. Pueden variar de una semana a 6 meses. Algunos estudios recientes sugieren que la suplementación con monohidrato de creatina en dosis de 0.1 gramos por kilogramo de peso corporal combinada con entrenamiento de fuerza mejora el potencial en este caso, del rendimiento. Y paso a colocar las referencias en las cuales nos basamos para hacer nuestro producto integrador de aprendizaje. Gracias.